Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la cual se encuentren viendo este video. Estimados estudiantes, ingenieros de sistemas de información, el día de hoy vamos a empezar a revisar, hacer un repaso general de todo lo que vamos a trabajar con SQL Server. La ventaja en este caso es que ya hemos visto o ya hemos trabajado con MySQL, donde casi todas las sentencias se trabajan igual. ¿Listo? Entonces este es el pantallazo inicial. Recordar aquí se inicia con el usuario, el nombre servidor, el usuario superadministrador, que es el usuario SA que ustedes pueden utilizar. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener aquí, recordando que aquí vamos a tener todas las bases de datos que tenemos o que ya han sido creadas. Yo puedo crear bases de datos de dos formas. Clic derecho, nueva base de datos. Y desde aquí de forma gráfica puedo crearla, le coloco el nombre de la base de datos, por ejemplo digo prueba, ¿cierto? Le doy a aceptar y inmediatamente, incluso, bueno, perdón acá, que mal escrito, pero ya quedó creada. Esa es una forma. La segunda es mediante nuestra consola de comandos poderla crear. Entonces vendríamos con el comando create database, el nombre de la tabla, punto y coma, lo ejecutamos con F5 y también vamos a actualizar y tenemos aquí las dos tablas, la que quedó mal escrita, que se hizo mediante forma gráfica, y la otra que quedaría bien escrita, que sería mediante consola. Eso sería para crear. Cuando vamos a trabajar con el borrado de tablas, perdón, de contenedores o de estructura, que sería el drop, entonces utilizaríamos drop database, el nombre de la base de datos, la que nos quedó mal. Mire que aquí nos selecciona inmediatamente, podemos darle clic, punto y coma, perdón, que aquí fueron dos puntos, punto y coma, seleccionamos F5 y ya. Si volvemos a actualizar, ya solo nos aparece la otra base de datos. Y yo puedo seguir escribiendo hacia abajo acá todo el código que desee sin ningún inconveniente. Y es similar o es básicamente igual a lo que veníamos trabajando con MySQL. Entonces ahí no tendríamos inconveniente al respecto, porque todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado en MySQL, en el entorno, en la consola y en el phpMyAdmin, se traslada aquí, salvo unos pequeños comandos que se trabajan ahí. ¿Listo? Para crear tablas podemos hacer igual. Entonces yo puedo, para usar mi base de datos, una opción desde acá, donde nos aparece siempre por defecto master, escogerla, o con el comando use el nombre de la base de datos. F5 y ya aquí inmediatamente nos cambia también el nombre. ¿Listo? Entonces seguimos acá trabajando. Ya sería entonces ahora para crear tablas. Al igual que hicimos con la base de datos, yo puedo crear la forma gráfica. Clic derecho. Perdón, acá. Nos ubicamos sobre tablas. Clic derecho, nuevo, tabla. Y mire que nos sale algo similar. Si de pronto alguno de ustedes ha trabajado en Access, nos sale similar algo. Los que han trabajado en Workbench, también algo similar sale en ese sistema, en ese entorno de diseño de bases de datos. ¿Sí? Porque Workbench como tal no es un sistema gestor. Perdón, no, sí es un sistema gestor orientado a trabajar con MySQL, ¿vale? Entonces yo aquí puedo generar los campos, el tipo de datos, y aquí ustedes van a observar todos los tipos de datos que tenemos en SQL Server. Begin, Binary, Bit. Muchos no se utilizan o no son muy comunes. ¿Cuáles son los que normalmente se utilizan? Varchar, char, date, float, integer y el float, digámoslo así. Entonces, estos son los tipos de datos. Ustedes la pueden crear así. Para mí se demora uno un poco más al crearla de esta forma que no utilizando el código con el cual se trabaja. Entonces vamos acá directamente, creamos el nombre de la tabla, que sería, qué sé yo, usuarios. Vamos a trabajar un ejemplo acá. Siempre sugiero dejarlo así, pero lo puedo hacer en una sola línea, y empiezo a especificar los campos. Entonces diríamos code usuario
perdón acá porque esto es pegado, código usuario, el tipo, que sea primary key y que sea autoincrementable. Y aquí viene el primer cambio con respecto. Observen que este autoincrement no se coloca de color azul, como venía sucediendo con todos los comandos propios de SQL Server. ¿Por qué se presenta esto? Resulta que ese comando no es apropiado. El apropiado para esto es el identity. ¿Qué estoy diciéndole ahí? Oiga, no me deje ningún campo igual y hágalo crecer de uno en uno. Entonces cambiamos el autoincrement o el autoincrementable por el identity. Coma, el otro campo que vayamos a hacer, yo digo que voy a llamar un campo nombre de tipo nchar, que es un campo. El nchar, ¿cuál es la característica? Que debemos manejar apenas hasta 10, ¿cierto? Así como lo mostré ahorita en la parte gráfica. Entonces decimos que un tipo de campo varchar, eso se los dejo de tareas a ustedes para que practiquen, B40, y nada más, vamos a dejarlo con eso. Por costumbre, dejemos el punto y coma, aunque no es necesario en SQL Server, pero para de pronto no mal acostumbrarnos y volvamos a trabajar a MySQL o a Oracle o a Postgres, no se nos olvide el punto y coma. ¿Listo? Ejecutamos, actualizamos y si observamos acá ya nos aparece la tabla. Yo le puedo dar acá diseño y me sale de forma gráfica. Yo puedo incluso acá clic derecho quitar o agregar la llave principal cuando se nos olvide. O sea, es mucho más fácil, más intuitivo para trabajar. Criterio personal, ¿cómo se llama? Nos demora más para mí, es más rápido desde código. ¿Listo? Entonces, eso sería, digamos, la opción. Acá tenemos una serie de menús. Cuando damos clic derecho, nueva tabla, seleccionar las primeras 1000 filas o 200, y seleccionar las primeras filas, editar las primeras 200 filas. Resulta que estos dos comandos es como si nosotros hiciéramos un select. O sea, cuando yo hago select asterisco from el nombre de la tabla, yo puedo hacer esto. Entonces yo le diría seleccionar las primeras filas. Mire, nos muestra aquí el comando, pero en este momento no nos va a mostrar resultados. ¿Listo? Cerramos acá. Podemos decir editar las primeras 200 filas. Y aquí nos van a salir los datos. Entonces, cuando yo tenga una serie de registros, nos va a salir ahí. ¿Listo? Eso sería como utilizar el select, pero de forma gráfica. Entonces, vamos a hacer una inserción. Entonces, insert into al nombre de la tabla, que sería en este caso usuarios, valores. Oído acá. Resulta que el campo lo dejé autoincrementable. Entonces yo no voy a afectar el campo código usuario porque no me restringe. Recordemos que el autoincrementable me restringe. Entonces lo que yo hago acá es especificar que solo va a afectar el campo. Entonces entre paréntesis el campo nombre, él nos lo indica de una vez, con los valores, y entre paréntesis comento los valores. Recordemos que aquí los char y varchar, nvarchar, todo va entre comillas sencillas. Entonces el valor, voy a colocar mi nombre, punto y coma, ejecutamos, nos dice que fue correcto. Y ahora vamos a ver lo que les decía. Clic derecho, editar las 200 primeras filas, y mire, me sale 1 Edison. Yo puedo darle clic acá y me va a salir y voy a poder seguir haciendo. ¿Listo? Entonces, si yo hago otro insert, incluso voy a hacer un insert, vamos a copiar este de acá, incluso lo vamos a modificar. Entonces yo le digo coma, para que nos quede aquí todo en el mismo lado. Coma, copiamos esto. Estoy haciendo una... Voy a hacer una inserción masiva de datos. ¿Listo? Entonces tomo acá. Ok, aquí hay un error. Observen acá.
una coma de más. Ejecutamos 3 filas afectadas. Si yo observo desde acá, clic derecho, seleccionar las primeras 1000 filas, miren, me van a salir los datos, pero autonumérico. Ojo, no se confíen de esto porque esto es diferente. Esto es como el conteo de registros que hace directamente el sistema gestor de base de datos, pero no es el código. Venimos acá en editar, nos sale, y si lo hacemos por comando, entonces yo voy acá, select asterisco from usuarios, punto y coma, ejecutamos, nos va a salir los 4 nombres, sin haber tenido la necesidad de haber modificado o afectado el primer campo. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso ahí. Utilizando la etiqueta select funciona exactamente igual a lo que hacíamos en MySQL. Entonces yo puedo hacer aquí un select por campos. Entonces yo digo solo seleccióneme los nombres, seleccióneme nombre from usuarios, y si lo ejecuto, entonces me va a mostrar solo los nombres. ¿Sí? También puedo decir dónde, con la cláusula where, donde código usuario sea igual a 2, ¿cierto? Ejecutamos, me va a mostrar que el usuario con código 2 se llama Rafael. También puedo decir donde sea mayor a 2, utilizando los operadores lógicos, Ana y Sol, sería en este caso. También puedo utilizar, digamos, todo lo que veníamos trabajando con la sentencia select, lo puedo hacer ahí mismo, ¿vale? En este caso podemos utilizar el like, ¿cierto? Yo podría decir entonces, recordamos ahí el uso del like, entonces donde nombre, ¿cierto? Nombre o nombres, donde nombre, like, donde nombre like, entre comillas sencillas, que contenga, qué sé yo, la letra A, que contenga la letra A minúscula. Ejecutamos. Entonces, estos dos nombres contienen la letra A. Si yo quisiera que comience o que termine, recordemos que aquí cambiamos. Entonces, aquí en este caso coincidencial, comienza y termina por A. Vamos a invertirlo. Igual, ¿listo? Entonces, en este caso, Ana comienza y termina por A, pero podríamos decirle que comience por la letra R. No existen nombres que terminen por la letra R. Vamos a ver si existen nombres que comiencen por la letra R. Y existe uno que se llama Rafael. Entonces observemos que absolutamente todo se trabaja de acuerdo a lo que veníamos viendo y veníamos utilizando en MySQL. Vamos a ver algo. Bueno, les recuerdo, no sé si en el anterior video y en clase vimos, aquí podemos hacer comentarios. Entonces yo puedo hacer comentarios, estilo los hacemos en Java, ¿cierto? De 2 líneas. Y aquí tengo un comentario. Entonces vamos a ver algo que es el borrado. Nosotros veíamos la sentencia delete, que era para borrar registros, drop para borrar estructuras o contenedores, y vamos a ver algo que es el truncate, que nos faltó ver ¿listo? Delete me borra registros, drop me borra contenedores, que ya lo vimos, y truncate me hace un reset. ¿Qué es el reset aquí en este caso? Me elimina todos los registros, pero ¿qué pasa? Voy a eliminar primero el registro número 4. Voy a eliminar primero el registro número 4. Entonces hago un delete from, nombre de la tabla que sería usuarios, donde nunca se les olvide colocar la cláusula where, porque si no hacemos un borrado general, como el meme por ahí que compartían. Entonces delete from usuarios, donde código usuario sea igual a 4. Vamos a eliminar a Sol. Ejecutamos. Si volvemos a hacer el select, tenemos solo esos 3. ¿Qué pasa? Si yo hago un insert, si hago otro insert, utilicemos este de aquí rápido. Si hago un insert acá,
Vamos a volverlo a llamar sol. Si hago un insert y vuelvo a hacer un select, observen lo que pasa. Este campo ya no toma el valor de 4 sino de 5, porque el campo 4 él presume ya que se fue utilizado y no se puede volver a utilizar, o sea, él no lo puede volver a repetir. Entonces, si yo vuelvo a eliminar otro registro, por ejemplo, elimino el 3 y vuelvo a registrarlo, ya me va a salir con otro. En ese caso, lo que tenemos que hacer es que si queremos reiniciar todos los valores, utilizaríamos el truncate. Entonces, yo digo truncate, el nombre de la tabla que sería usuarios, punto y coma, y lo ejecuto. Ok, aquí hay un error. Usuarios, es usuarios. Listo, me faltaba la palabra table, entonces truncate table, el nombre de la tabla. Listo, si yo hago un delete un select, me va a decir que no hay nada de datos, pero si vuelvo a ejecutar esta sentencia, ¿cierto? Y hago el select, observen que ya me vuelve a tomar el conteo desde inicio. Entonces es reiniciar esa tabla sin tener que borrarla, porque yo podría borrarla para volver a comenzar, para reiniciar el conteo automático, pero pues nos demoraríamos un poco más. ¿Listo? Entonces allá tendríamos otro nuevo comando que este sí no lo utilizamos en MySQL, pero que se trabaja igual, o sea, la sintaxis es similar. ¿Listo? ¿Qué otro caso podríamos tomar aquí en cuenta? Sería el update, que funciona igual. Entonces yo digo que update, vamos a actualizar el campo número 2, entonces update, el nombre de la tabla que sería usuarios. ¿Qué campo voy a modificar? Voy a modificar el campo nombre, ¿cierto? Le voy a cambiar el nombre de sol por luna. Por luna. Listo. Donde, con la cláusula where, código usuario sea igual a 3. Punto y coma, ejecutamos. Y si hacemos el select, nos volvemos acá a hacer el select, ya nos dice que el registro número 3 ya no se llama sol, sino se llama luna. Entonces miremos que todos, absolutamente todos los comandos funcionan igual. Sí, perdón, casi todos los comandos. Ahora, bueno, si yo quisiera contar, sí, que fue otro caso ya en los operadores aritméticos, en las operaciones básicas de un lenguaje gestor de base de datos. Entonces lo que yo hago es select count, por ejemplo, quiero contar, select count, entre paréntesis el campo. ¿Qué campo quiero contar? Quiero contar nombres. Nombre. Listo. ¿De qué tabla? From usuarios, punto y coma, ejecutamos. Y nos dice que hay 3 campos, ¿cierto? Que hay 3 registros. Recordemos que acá yo podría colocarle un sobrenombre, un alias. Entonces haz conteo. Vamos a ver si nos funciona igual que... Listo. Y nos funciona igual que en MySQL. Seleccióneme o cuénteme a partir del campo nombre, bautice ese resultado como conteo de la tabla usuarios. ¿Sí? Si yo quiero sumar, ojo, aquí hay una diferencia entre el count hay un comando que es el sum. El sum es sumar, pero yo no puedo sumar campos no numéricos, o sea, campos como varchar, y eso no los puedo sumar. Ojo con eso. Entonces aquí lo que yo deseo hacer sería en este caso sumar los registros, o sea, el número, perdón acá, yo quiero sumar estos registros de acá, o sea, me tendría que dar el número 6, ¿sí? Entonces yo diría select sum entre paréntesis el campo que sería code usuario from el nombre de la tabla, en este caso sería usuarios,
punto y coma, ejecutamos y nos dice que tenemos el número 6. Asimismo, aquí le podemos colocar un apodo a nuestra columna y ejecutamos y nos dice que la suma de esos campos es 6. También puedo seleccionar el máximo o el mínimo, ¿sí? Entonces yo diría que select max, el campo más grande o el de mayor valor, código usuario, as mayor, por ejemplo, from usuarios. El mayor es 3 y obviamente el mínimo va a ser 1. No tenemos datos así muy diferentes en ese caso. ¿Listo? Esto sería, digamos, el repaso general de las sentencias básicas en SQL. ¿Listo? El siguiente video que les voy a proporcionar va a ser sobre las sentencias ya que hemos trabajado como procedimientos almacenados, vistas, disparadores, para hacer un repaso general y poder trabajar en eso. Entonces la recomendación, muchachos, es estudiar y ir repasando esto porque ya el tiempo que nos queda es poco. Feliz día.